Israel, Palestina, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En los últimos días hemos escuchado hablar mucho de ellos, pero el conflicto no es ni de lejos algo nuevo y es la hostia de complicado de entender. Pero oye, para eso estamos aquí. Antes de empezar, aclaramos, no somos historiadores y vamos a intentar hacerlo de la manera más objetiva posible. Así que antes de criticar, porfa, pensadlo dos veces o al menos que sea constructivo. Te sitúo un poco, ¿vale? Siglo XX, final de la Primera Guerra Mundial y unos señores deciden cómo dividir el mundo. Ale, así. La Sociedad de Naciones, lo que se convertiría en la ONU, decidió que lo que era Palestina en ese momento, que ahora es Israel, Gaza, Cisjordania y Jordania, estaría controlado y administrado por Reino Unido y se convertiría en el Mandato Británico de Palestina. Allí había un buen lío montado porque vivían árabes y judíos. Y Reino Unido prometió a ambos bandos que les daría independencia y territorios para contentarles. Pero el cómo dividir lo que era Palestina estaba más difícil que elegir ahora un presidente de España. Entonces Reino Unido en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, fue a pedir ayuda a las Naciones Unidas, quienes lanzaron un plan para dividir el territorio, creando un Estado judío, un Estado árabe y Jerusalén bajo mando internacional. Recordemos que los judíos venían del holocausto nazi, entonces el mundo les miraba con buenos ojos. Entonces esta división no gustó nada a la parte árabe. Vale, pues desde ahí mal, porque la parte árabe cada vez estaba más cabreada y comenzaron las guerras. Solo un año después, en 1948, cuando Gran Bretaña se retiró, los judíos declararon la creación del Estado de Israel, de acuerdo a la división de la ONU, y los árabes, más los países vecinos, atacaron a este nuevo Estado de Israel. Digamos que el ganador aquí fue el pueblo judío, que recluyó a los árabes en Cisjordania, controlada por Jordania, y en Gaza, controlado por Egipto. Vamos, que en resumen, las promesas tras la Segunda Guerra Mundial no se cumplieron, no se creó un Estado árabe en Palestina, e Israel se quedó en posesión del 78% del territorio, o sea, mucho. Israel, no contenta con eso, en 1967 entró en la Guerra de los 6 días. En menos de una semana ocupó los territorios palestinos en Gaza y Cisjordania, además de los altos del Golán de Siria, la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto. Esta última fue devuelta años después, y desde entonces Palestina ha ido perdiendo territorio poco a poco. Nos vamos a los 90, cuando se firmó un histórico acuerdo de paz. En él se defendía la autonomía de los territorios ocupados por Israel. Sin embargo, actualmente Cisjordania y una gran parte de la Franja de Gaza están bajo control militar israelí. Y además la ONU considera Palestina como territorio ocupado ilegalmente por Israel. Y Gaza se ha convertido en una cárcel al aire libre. Gaza, para que entendáis, tiene 45 kilómetros de largo y 10 de ancho, y en ella viven 2,3 millones de personas. Comparándolo con Madrid, que es casi el doble de grande, viven 5.418 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en Gaza más de 9.000. Es posible que hayas escuchado eso de que Palestina no es Hamás. Y es que el Estado de Palestina, no reconocido por muchos países como España, Alemania o Estados Unidos, se divide en dos, Gaza y Cisjordania. Son gobiernos diferentes y ahí entra en juego Hamás. El movimiento de resistencia islámico Hamás gobierna en la Franja de Gaza desde 2007, tras ganar elecciones y ser votado por el pueblo, y ojo, con mayoría absoluta. Eso sí, no ha vuelto a haber elecciones, vaya. Y desde que llegó al poder, pues Israel la ha asediado por tierra, mar y aire. De ahí lo de cárcel al aire libre. En este panorama y durante la madrugada del pasado 7 de octubre, Hamás atacó a Israel desde la Franja de Gaza, por tierra con excavadoras cortando alambre, por mar y por aire en parapente, además de lanzar misiles y tomar muchos rehenes, a lo que Israel respondió con fuerza. ¿Y cómo está la cosa ahora? Pues Netanyahu, el primer ministro de Israel, dado que lo que vivirá Hamás será terrible, difícil y acaba de comenzar. Y hasta ha pactado con el líder de la oposición del país para responder a Hamás. Y parece que ya ha recuperado el control de todo su territorio. Mientras que en Gaza los bombardeos continúan. Más de 338.000 palestinos se han desplazado y no hay ni alimentos, ni combustible, ni electricidad en la franja. Porque recordemos que Israel ha cortado los suministros. Hamás todavía tiene rehenes. Y mientras que muchos países de Europa o Estados Unidos han mostrado su apoyo a Israel, la Liga Árabe ha condenado los bombardeos en Gaza como una masacre.